Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día martes 28 de julio, en la 17ª semana del tiempo ordinario, ciclo litúrgico A. Damos el crédito correspondiente. Estamos leyendo del misal popular que edita Paulinas con base en la Conferencia Episcopal de Colombia. Muy bien, vamos a la primera lectura. Y continuamos con la lectura del profeta Jeremías. Tenemos el capítulo 14, versículos del 17 al 22. Nos dice el profeta Jeremías: Mis ojos se deshacen en lágrimas, de día y de noche no cesan, por la terrible desgracia que padece la doncella, hija de mi pueblo, una herida de fuertes dolores. Salgo al campo, muertos a espada. Entro en la ciudad, desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. Bueno, este es el resultado nuevamente del pecado del pueblo, ¿no? En este caso del reino de Judá, el reino del sur, por sus infidelidades, idolatrías. El Señor los ha castigado en esta oportunidad con una sequía. Entonces, no hay que comer. Por eso la gente está, dice, angustiada, ¿no? Y incluso los profetas y sacerdotes, dice, vagan sin sentido por el país. Bien, y ahora sigue el profeta. ¿Por qué has rechazado del todo a Judá? ¿Tiene asco tu garganta de Sión? ¿Por qué nos has herido sin remedio? O sea, herido sin remedio quiere decir aquí, herido sin esperar remedio, ¿no? Porque no se vislumbra, ¿no? Un cambio. Y el remedio, al parecer, no llega. El perdón, ¿no? En otras palabras. Y continúa. Se espera la paz y no hay bienestar. Al tiempo de la cura sucede la tribulación, la turbación. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque pecamos contra ti. Bueno, aquí hay un reconocimiento de la culpa, ¿no? Y continúa. No nos rechaces por tu nombre, no desprestigies tu trono glorioso. Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. Bueno, aquí ya es suplicante, ¿no? La súplica del perdón, ¿no? Por los pecados cometidos por el pueblo judío. Y continúa. ¿Tienen los gentiles ídolos de la lluvia? ¿Dan los cielos de por sí los aguaceros? ¿No eres tú, Señor, Dios nuestro, tú que eres nuestra esperanza, porque lo hiciste todo? O sea, se pregunta retóricamente y se contesta, ¿no? Que Él es el Señor, Dios de nuestra esperanza, porque tú lo hiciste todo. Y es precisamente
forma eh, elegíaca, ¿no? De pedir el perdón, ¿no? Está reconociendo la falta del pueblo, ¿no? Es como si el pueblo a través del profeta hablara a Dios pidiendo el perdón. Muy bien, pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 78, cuyo responso es: por el honor de tu nombre, líbranos, Señor. Bueno, en la misma línea de la lectura que hicimos del profeta Jeremías, tenemos aquí una plegaria, ¿no? Eh, por el perdón de los pecados cometidos, la ayuda que necesitan de Dios después de haber caído precisamente con pecados tan graves como la idolatría. Dice el salmista: no recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro, por el honor de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Es una eh, referencia interesante, ¿no? Mesiánica, porque llama a Dios Salvador nuestro. ¿Sí? En la era mesiánica, en los evangelios, Jesucristo es Salvador, ¿no? A través de él se obtiene la redención de la humanidad entera. Pero ya en el Antiguo Testamento, eh, los judíos, como en este caso, llaman a Dios su Salvador. Y claro, lo hacen en esta plegaria que hacen, ¿no? Del perdón. E incluso mencionan el nombre, ¿no? A causa de tu nombre. Perdona nuestros pecados a causa de tu nombre, que es precisamente en la era mesiánica con Jesucristo que se pedirá el perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo. Entonces también este eh, referente mesiánico, ¿no? Desde el Antiguo Testamento en este Salmo 78. Y continúa: llegue a tu presencia el gemido del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre. Cantaremos tus alabanzas de generación en generación. Bueno, de hecho, lo dice mesiánicamente y se cumple, ¿no? Porque eso es lo que va a suceder con la venida del Señor Jesucristo. El pueblo de Dios, el segundo pueblo, la iglesia, ¿no? Aquí hay una referencia indirecta a la iglesia. Te daremos gracias, que es el Eucaristos, el dar gracias. Y siempre cantaremos tus alabanzas de generación en generación. Lo que se hace en la Sagrada Liturgia, ¿no? De la misa, de generación en generación, por siempre, hasta el día de hoy. Y seguirá eternamente, ¿no? Muy bien, pasamos al Evangelio. Tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 36 al 43. Bueno, esta es eh, también bastante conocida, la explicación que va a dar Jesús a la parábola del trigo y la cizaña, que ha
declarado previamente. Nos dice entonces San Mateo: en aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Bueno, entonces ya terminó con la gente y se recogió en la casa, ¿no? En la casa de Pedro en Cafarnaúm, donde estaba viviendo. Los discípulos se le acercaron a decirle, o sea, los apóstoles, ¿no? Principalmente: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Bueno, esto lo hacen ya sin la gente, ¿no? Ya en la casa, donde no podría entrar la gente, están ellos con el Señor. Y Él les va a responder, les va a dar la interpretación o explicación de la parábola. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno o los hijos del maligno. Aquí estamos entre los hijos del reino y los hijos del maligno. La buena semilla, los hijos del reino. La cizaña, los hijos del maligno. Así se ha traducido en otras versiones. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos. Y los segadores, o sea, los que cosechan, los ángeles. Bueno, aquí es interesante observar cuando se refiere, eh, el campo es el mundo, ¿no? Y es todo el mundo. O sea, aquí ya hay una referencia eh, universalista, católica, ¿no? De lo que es en realidad la iglesia, lo que va a ser la iglesia, ¿no? Después de Pentecostés, porque es de todo el mundo, ¿no? El campo, donde siembra la buena semilla. Entonces, en otras palabras, diremos que lo que siembra el Señor está en todo el mundo, todos los pueblos, naciones, lenguas, razas, ¿no? Ahora, esta buena semilla son los hijos del reino. Es importante entonces, los hijos del reino, que son los hijos de la iglesia. Recordemos, el reino de Dios es la iglesia aquí en la tierra, ¿no? Cuya plenitud será en el cielo al final de los tiempos. De hecho, ya está la iglesia en el cielo, ¿no? La iglesia celeste. Esto es importante recordarlo, puesto que es enseñanza católica, ¿no? La iglesia enseña que la iglesia está aquí en la tierra, ¿no? La iglesia peregrina, la iglesia purgante en el purgatorio y la iglesia triunfante en el cielo. Bueno, la cizaña, dice, son los partidarios o hijos del maligno. Y el enemigo que ha sembrado es el diablo. Aquí menciona dos veces, ¿no? A Satanás, que es el término arameo, ¿no? Satanás. Entonces, el maligno y el diablo. La cosecha es el final de los tiempos. O sea, esta parábola es hermosa porque eh, es alegórica. Aquí están representadas, ¿no? Las partes, los actores, digamos, en la parábola como alegoría. Y continúa.
Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad y los arrojarán al horno del fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces aquí esta referencia que esa, se refiere a los hijos del maligno, que en otras palabras son todos los que obran iniquidad. Importante las obras, ¿no? Los que han obrado mal, los que han hecho iniquidad. Estos entonces serán arrojados, dice, al horno de fuego, y allí será el llanto y el rechinar de dientes como forma de angustia, desesperación, ¿no? Cuando no hay esperanza alguna. Y termina. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Aquí ya están entonces los hijos del reino, ¿no? Los justos. Entonces es interesante, como hemos mencionado en otras oportunidades, primero se toma lo malo, ¿no? En la siega, en la cosecha, se separa lo malo, ¿no? Se lo ata, se lo quema y luego queda lo bueno, ¿no? Por eso está aquí en segunda instancia. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre, el reino de los cielos, el reino de Dios. El que tenga oídos que oiga. O sea, el que quiera entender, ¿no? El que desee aprender, el que desee ser instruido por el Evangelio. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.